Bien, buenas tardes y agradecer la invitación a participar en este seminario que va a tratar, como se ha dicho, sobre la reforma laboral española 2012 y también como complemento, y aprovechando la estancia aquí de la profesora Denise Fincato, sobre la reforma laboral prevista en Brasil. Respecto a mi ámbito, la reforma laboral española, haré una breve presentación de su contexto, sus objetivos y las medidas principales, teniendo en cuenta además que no es un auditorio jurídico, pues lo haré lo más sencillo posible, tampoco sin especiales disquisiciones jurídicas. Y luego sí me interesa transmitir, porque llevamos ya 5 años de reforma laboral, lo que ha sucedido en la realidad, es decir, cómo los jueces han aplicado la reforma, que es fundamental, y cómo los actores del sistema, sobre todo sindicatos y organizaciones empresariales y empresarios, han aplicado la reforma. Por eso manejaré algunos datos. Por ello distribuí 2 papeles que no sé si les han llegado, pero los organizadores, si no, después les hacen llegar, donde con mayor precisión pues están los datos que voy a exponer. Y finalmente lo que concluiré sobre un análisis de los desequilibrios de esta reforma y sus posibles correcciones, y entraré de lleno en ese debate excesivamente simplista de derogar o no la reforma laboral que ha protagonizado la vida política española de los últimos años. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el contexto de la reforma laboral de 2010? 3 cuestiones. El gobierno anterior del 2010 había hecho ya una importante reforma laboral, por tanto había que completarla con esta segunda. Segunda cuestión, la Unión Europea estaba recomendando, por así decirlo, a España cambiar estructuras o reglas del mercado de trabajo dado el alto desempleo y dado a la dificultad del sistema español en adaptarse a la crisis. Cuestión que había quedado comprobada con los datos empíricos, ¿no? Y además el gobierno se enfrentaba a un contexto de crisis económica que necesitaba, y así se presentó en las elecciones como idea principal, una de sus ideas principales, una actuación en el mercado de trabajo. Entonces, en este contexto, ¿cuáles son los objetivos de la reforma laboral del 2012, hace 5 años? En primer lugar, aumentar la flexibilidad laboral interna, es decir, que la gestión de los recursos humanos en las empresas tenga mayor flexibilidad con la finalidad última de evitar despidos, es decir, que las empresas en situación de crisis tengan recursos y herramientas alternativas a los despidos con una mayor flexibilidad. Estamos hablando de reducciones de jornada, suspensiones de contrato, movilidad geográfica, funcional, modificación de condiciones de trabajo, ajustes salariales, etcétera. Por tanto, aquí había un objetivo bien claro, que era ofrecer a las empresas un marco renovado de flexibilidad laboral, algo que ya había hecho bastante la reforma 2010, y completarlo para evitar despidos. A la vez, aunque puede resultar contradictorio, lo que hace la reforma laboral es racionalizar el sistema de despido. Si se había detectado desde hace años una utilización masiva del despido improcedente como despido tipo en España, hay que tener en cuenta que el despido improcedente en términos jurídicos es el que no tiene causa, y en términos económicos, que es lo que más les puede interesar, es el que tiene la indemnización más alta, y se había convertido en el despido tipo de España. Es decir, aquí el ajuste de la crisis a partir del 2007-2008 se hizo esencialmente por despidos improcedentes. Eso era una anomalía porque no está el despido improcedente para canalizar las posibles extinciones de contrato derivadas de causas económicas, organizativas, técnicas o de producción. Entonces, lo que hace la reforma es, o intenta, racionalizar ese sistema, derivar las extinciones hacia despidos por causa económica, organizativa, técnica, donde la empresa tenga que acreditar esa causa y de tal manera que no tenga que utilizar el despido improcedente. También lo hace la reforma 2010, lo completa la del 2012, y lo hace sobre todo flexibilizando las causas y eliminando la autorización administrativa en los despidos colectivos, que era el gran muro que hacía que las empresas utilizaran los despidos improcedentes, el antiguamente denominado despido express, que se utilizó para cientos de miles de personas, donde no se hacían expedientes de regulación de empleo, lo que se hacían eran
masivamente despidos exprés improcedentes. Entonces la reforma lo que intenta es tocar las piezas para situar en el centro el despido procedente por causa económica organizativa de producción con la indemnización de 20 días y no el despido improcedente de 45. Y a la vez, quizá también es contradictorio, reduce el despido improcedente de 45 a 33, cuestión que venía siendo ya habitual con ese contrato de fomento de contratación indefinida que venía de lejos y que tenía un despido de 33 días. El tercer gran objetivo de la reforma, ajustar los salarios a la realidad económica. Se había evidenciado con la crisis que ni la negociación colectiva ni las negociaciones contractuales habían sido capaces de adaptar los salarios a la situación de crisis. Contrastaba las subidas en ocasiones salariales de sectores y empresas frente a la realidad de despidos. Y en ese contraste se optó por incorporar herramientas nuevas al mercado de trabajo para ajustar los salarios a la realidad económica de la empresa. Era un objetivo claro de la reforma. A la vez, y como cuarto gran objetivo, potenciar la negociación colectiva en las empresas. Hasta entonces, la negociación colectiva en España estaba muy instalada en los sectores y se abren vías nuevas y garantías jurídicas mayores para que los negociadores pacten salarios y condiciones laborales en el ámbito empresarial. Hay una apuesta clara por la negociación colectiva de empresa, que no elimina, por cierto, ni suprime, como luego veremos, ni mucho menos la negociación sectorial, sino que complementa esa negociación sectorial con la finalidad de una mayor adaptación de la realidad laboral a la realidad de las empresas. Otro objetivo de la reforma laboral, y en ello coopera también la posterior de 2013, también la de 2010, va en el mismo camino, porque si uno examina las dos, van en el mismo camino, es flexibilizar el tiempo de trabajo. Es decir, lo que se entiende es que las empresas tienen que tener mecanismos para adecuar a la producción los horarios, las jornadas, en su caso la disponibilidad del trabajador, y por tanto se incorporan herramientas flexibles de distribución irregular del tiempo de trabajo y de incentivo de los contratos a tiempo parcial. Los contratos a tiempo parcial se incorporan como fórmula de distribución de la jornada, como fórmula de adecuación de los tiempos de trabajo a la realidad, y a ello coopera también los expedientes de reducción de jornada, copiados de Alemania y que se incorporan a España también con gran aceptación, como veremos luego en los datos a manejar. Y estos son los objetivos: flexibilidad laboral interna, ajuste salarial a la realidad, negociación colectiva de empresa, racionalizar el sistema de despido y flexibilizar el tiempo de trabajo. Y luego hay un objetivo que dice la exposición de motivos, pero que yo no lo incorporaría al objetivo real, que es reducir la dualidad laboral. Claro, reducir la dualidad laboral y romper la temporalidad y la precariedad es un objetivo que es verdad que se dice políticamente cuando se hizo la reforma, pero que uno no encuentra luego ninguna medida realmente que vaya dirigida a esa finalidad. Y como luego veremos en los datos, pues lo que tenía que pasar pasó, que es que la temporalidad no se ha corregido, pero es que no se pretendía corregir. Es decir, realmente, si uno examina la reforma, tenía los objetivos que he dicho antes y no el de reducir la dualidad laboral ni reducir la alta temporalidad. En este contexto de objetivos, al final lo que pretendía el gobierno era facilitar la creación de empleo y la recuperación económica. Y al cabo de 5 años, luego manejaremos los datos y lo podemos valorar, podemos afirmar que ese objetivo ha sido cumplido con algunos desequilibrios que luego apuntaré también que quizá se deben corregir, y con ese precio que tiene siempre España de la temporalidad en los contratos de trabajo, que, insisto, no fue nunca un objetivo de la reforma laboral. ¿Qué medidas concretas adopta el derecho del trabajo con esta reforma? Las enunciaré rápidamente, las tienen en el papel entregado, no voy a entrar en ellas porque serían cuestiones más jurídicas que económicas. En contratación, ¿qué se hace? Pues un contrato indefinido para empresas de menos de 30 trabajadores con un periodo de prueba anual. Se recupera el límite del encadenamiento de contratos temporales, pero los contratos temporales siguen igual de regulados. Por tanto, en contratación laboral la reforma es mínima.
En despido es una gran reforma. Se elimina los salarios de tramitación, se quita el despido exprés, se quita la prioridad del despido improcedente para las empresas, se suprime la autorización administrativa en los despidos colectivos, se reduce el coste del despido improcedente y se sitúa el despido tipo en 20 días. Es decir, la operación que se hace en el despido tiene un alcance extraordinario. En flexibilidad laboral interna, pues adoptan muchas medidas. Se facilita la modificación sustancial contractual de los contratos incorporando la cuantía salarial, que eso tiene una enorme trascendencia luego en la práctica. Se facilita la movilidad funcional eliminando las categorías profesionales y incorporando ya como eje del sistema los grupos profesionales que normalmente contienen polivalencias de los trabajadores. Se facilitan las reducciones de jornada y las suspensiones de contrato, eliminando la autorización administrativa y, por tanto, facilitando esa flexibilidad en situaciones de crisis, y se incorporan fórmulas de distribución irregular de la jornada con ese 10% de distribución unilateral en defecto de negociación colectiva. Una reforma muy intensa en flexibilidad laboral interna. En negociación colectiva, bueno, negociación colectiva fue una gran reforma también, porque lo que se hace es, con los objetivos que he dicho antes, dar prioridad aplicativa a los convenios de empresa en algunas materias, sobre todo destaco el salario, que hace que las empresas que tengan convenio propio tengan garantías jurídicas en la aplicación de sus condiciones salariales y laborales. Y luego se abren procedimientos, que ya lo había hecho el 2010, de inaplicación del convenio colectivo en las empresas por acuerdo con los representantes de los trabajadores y el empresario, y un sistema de mediaciones, de posibles soluciones extrajudicial y final arbitraje ante una comisión tripartita con presencia sindical, empresarial y gubernativa, que luego veremos con los datos, pues no ha sido utilizada, pero quizás se ha fomentado muchos acuerdos de inaplicación, sobre todo salarial. Con esas dos medidas se dio mucho espacio a la negociación colectiva de empresa, es decir, dando prioridad aplicativa a sus convenios y dándoles la facultad de establecer acuerdos de inaplicación de convenio sectorial, los denominados acuerdos de descuelgue o de inaplicación, donde podrían modificar sobre todo los salarios de los convenios sectoriales, pues se facilitaba esa negociación colectiva en el ámbito de la empresa, sobre todo buscando la adaptación salarial. Y luego se hizo algo muy importante, que es limitar a un año la denominada ultraactividad, concepto más o menos conocido, la prórroga del convenio cuando termina su vigencia. Antes había un sistema donde cuando los convenios terminaban su vigencia, la prórroga era indefinida hasta nuevo convenio. Ahora lo que hace la reforma es, en defecto de pacto en contra, la prórroga es de un año y el convenio pierde vigencia definitivamente al cabo de un año. En tiempo parcial, la reforma 2013 pues también une muchas medidas con horas ordinarias, complementarias y voluntarias, una clasificación que no voy a entrar ahora, técnica, ¿no?, que facilita a los contratos a tiempo parcial la disponibilidad del trabajador con preavisos breves de 3 días. Y por tanto, el trabajo a tiempo parcial pues se incorpora como una fórmula de flexibilidad laboral a todas las añadidas. Es decir, estamos hablando en el periodo 2010-2013 de 3 años de grandes reformas laborales. Son 3 años, porque siempre se ha centrado en 2012, yo diría 2010, 2011 que se hace la reforma de negociación colectiva ya avanzada, 2012 y 2013 que se remata con el tiempo parcial. ¿Cuál ha sido, segunda parte de mi exposición, la realidad? ¿Cuál ha sido la realidad en estos 5 años de aplicación de todas estas medidas? Los que nos dedicamos a estas cosas, pues hemos hecho un seguimiento, tanto judicial como empírico, de las aplicaciones de esta reforma, y yo creo que ya se pueden hacer algunas conclusiones después de 5 años, ¿no? Primera cuestión, la modulación judicial de la reforma laboral. Es evidente que muchas de las medidas antes planteadas, y no me he metido en cuestiones jurídico-técnicas que no les interesan, muchas de esas medidas generaban una problemática jurídica específica que debían solucionar quienes solucionan los problemas en un Estado de Derecho, que son los jueces y la jurisprudencia. Por tanto, esta reforma necesitaba de jurisprudencia.
porque al final los jueces solucionan los conflictos con sentencias, estas sentencias se recurren y el Tribunal Supremo, que para eso está, es el que soluciona finalmente, y además tenemos en nuestra jurisdicción social el recurso de unificación de doctrina, que lo dice claramente: cuando hay sentencias contradictorias, el Tribunal Supremo decide, y por tanto ahí sienta doctrina para todo el mundo. Bueno, pues en torno a la reforma laboral se habrán imaginado pues la cantidad de sentencias, de jurisprudencia, que nos ha animado a los que nos dedicamos a estas cosas y que ha motivado pues tanto estudio también, ¿no? Porque para eso estamos, ¿no? Y en la jurisprudencia se deduce una conclusión muy clara, que es que se ha modulado mucho la reforma laboral. Se han puesto límites añadidos a los que estaban literalmente en la ley, o la interpretación de esa ley ha sido favorable a una mayor limitación de las medidas incorporadas al sistema. Por ejemplo, en despidos por causa económica, organizativa, técnica de producción, los despidos colectivos, que pasan de un control administrativo a un control judicial, y por tanto eso cambia las variables y los jueces empiezan a controlar la causa y los procedimientos. Se ha intensificado muchísimo el control de la causa. Es decir, la causa económica alegada tiene que ser bien acreditada, tiene que ser proporcionada, tiene que responder a la finalidad de los despidos, y si no, se declaran improcedentes. Y hay un control muy exigente de la causa económica, lo mismo con la causa organizativa, técnica de producción. El juez al final va a valorar la adecuación, la proporcionalidad, la finalidad legítima a las extinciones. Y muchísimos despidos colectivos se han declarado improcedentes por falta de causa. Respecto a la negociación con los sindicatos, que es la clave del despido colectivo, pues los jueces han incorporado muchísimo control a través de la buena fe en la negociación. Han exigido transparencia, buenas conductas, propuestas y contrapropuestas, reuniones, actas, comisiones negociadoras. Es decir, los jueces al final se han incorporado al control de la propia negociación, cuando realmente un despido colectivo es un conflicto de intereses, en realidad. Pues los jueces se han incorporado al control de ese conflicto de intereses y se han declarado nulos muchos ERES. El más famoso es el de Coca-Cola, pero ha habido muchísimos, muchos ERES por incumplimiento de los procedimientos y mala fe en la negociación, sino conductas antisindicales, que también ha habido casos que han originado. ¿Qué ha dado esto? ¿Qué ha originado esto? Pues que ahora las empresas, y lo puedo decir porque yo he visto algunos ERES y sé que lo hacen, los hacen todo escrupulosamente, es decir, acreditan perfectamente la causa, la memoria, los procedimientos, todo en acta, que coste todo la buena fe y tal, para que si hay una posible impugnación, pues tener que ahorrarse los costes enormes que puede tener. Fíjense el caso Coca-Cola, ¿no? 800 despidos nulos, 800 readmisiones con salarios de tramitación de 2 años y medio pagados por la empresa. Estamos hablando de costes económicos, si lo quieren ver desde ese punto de vista, enormes, ¿no? Entonces las empresas lo que querrán es evitarse los costes y por tanto la reacción ante esa jurisprudencia está siendo un cumplimiento mayor de la causa y los procedimientos. Por tanto, ahí esa modulación judicial ha incorporado el despido que pretendía la reforma, que fuera el eje causa económica, organizativa, técnica de producción, no como un despido discrecional, ni mucho menos, sino como un despido donde la empresa tenga que acreditar realmente la causa. Y eso explica en parte que todavía persista la alta temporalidad, porque claro, las empresas conscientes de que tienen que alegar una causa económica, organizativa, técnica con altos riesgos judiciales en caso de impugnación, y conscientes de que la propia reforma les ha dejado el marco flexible de contratación laboral, pues siguen utilizando los contratos temporales. Es decir, una cosa lleva a la otra. En modificación de condiciones de trabajo, por ejemplo, sin tampoco profundizar, se ha intensificado mucho el control judicial, también de la causa de los procedimientos. Y en materia de reducciones salariales, especialmente, de reducciones salariales en los contratos, el control ha sido aún mayor, de adecuación, de proporcionalidad, de finalidad legítima, y se han anulado en muchas ocasiones reducciones salariales por entenderlas desproporcionadas en su cuantía o no acordes a la finalidad planteada. Respecto a la negociación colectiva,
sin tampoco profundizar mucho, el impacto de los jueces y de la jurisprudencia ha sido extraordinario. Para empezar, esto de la ultraactividad limitada anualmente, pues ha sido muy modulado por los jueces, avalando, y el Tribunal Supremo así lo ha hecho, las cláusulas de prórroga indefinida anteriores a la reforma, con lo cual muchísimos sectores y empresas que tenían ese tipo de cláusulas las han continuado aplicando pese al cambio legislativo. Y además, en casos de caída del convenio tras un año en desacuerdo y falta de pacto en contra, porque luego diré algunos datos que se ha utilizado mucho la autonomía de los pactos para evitar esa caída, pues se ha aplicado esta tesis más o menos conocida, igual le suena porque tiene algo de mediática, de la contractualización de los salarios y de las condiciones laborales. Y la contractualización no significa otra cosa que la continuidad en los contratos de trabajo de los salarios y las condiciones laborales de un convenio caído. Es decir, que en la práctica los jueces han desactivado por un lado y por otro la prórroga anual. Respecto a la prioridad de los convenios colectivos de empresa, lo que ha hecho el Tribunal Supremo es controlar de manera muy exigente quién negocia esos convenios de empresa. Estamos hablando de 130 convenios colectivos anulados por los jueces en estos 5 años. 130 convenios colectivos de empresa anulados por problemas de legitimación. Es decir, ahí lo que había, no voy a entrar aquí tampoco en disquisición jurídica, pero que había problemas de que el legitimado para negociar ese convenio no estaba reconocido en la ley para firmar ese convenio. Y ha habido un activismo sindical en la impugnación de esos convenios y los jueces, aplicando la ley, los han declarado nulos, ¿no? Por tanto, ha habido un cortafuegos a una posible negociación colectiva de empresa con sujetos colectivos no legitimados. Y a la vez, las materias de garantía jurídica en la prioridad aplicativa, sin tampoco entrar en debate jurídico, porque lo que hace la reforma no es decir que el convenio de empresa se aplica entero, no, lo que dice es que se aplica en unas materias y en otras no, es decir, que se queda a medio camino. Bueno, pues en ese medio camino lo que ha hecho el Tribunal Supremo es restringir las materias. Por ejemplo, el reformador metió la cuantía salarial, pero no metió la estructura salarial. Pues lo que están haciendo los jueces es decir que en materia salarial se aplica el convenio sectorial porque hay que respetar la estructura salarial. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido. Por no hablar de esto del laudo de inaplicación de convenios que no utiliza nadie, como ahora veremos, pero que el Tribunal Constitucional ha dicho que tiene una impugnación judicial con control de fondo, con lo cual, claro, dile a un empresario que una vez agotado los procedimientos y que un árbitro te haga un laudo, que ese laudo, que espere un año a que una sentencia o posible recurso y que diga que no tiene causa y tenga que devolver todos los salarios de 2 años. Por tanto, lo que ha habido es una modulación judicial de la reforma laboral seguramente necesaria, y quien hizo la acción política de la reforma laboral era consciente de que esto iba a ocurrir, porque normalmente los jueces, cuando hay rigidez, se ponen del favor de la empresa, pero cuando hay flexibilidad, se ponen del lado del trabajador, o del lado del sentido común, el sentido común, que es la ponderación, la proporcionalidad y el equilibrio de las cosas. Y por tanto, lo que ha hecho el Poder Judicial en España, incluyendo al Tribunal Supremo, por cierto, actualmente de mayoría conservadora y que sigue haciendo lo mismo, es decir, que no estamos hablando aquí de que han venido unos y otros, sino que el Tribunal Constitucional es otra cosa que no voy a entrar en ello, ni lo he mencionado, ¿no? Pero el Tribunal Supremo, eso, estamos hablando de jueces que vienen de un lado, vienen de otro, que hay mayorías a veces de unos y de otros, ahora la mayoría es conservadora, y siguen haciendo las mismas sentencias. Es decir, por tanto, la conclusión yo creo que es bastante clara. Y respecto a los datos, aunque los tienen más en los papeles que he entregado y espero que les den por correo, ¿no?
o que hayan, o a lo mejor han recibido ya. Respecto a los datos, si uno examina, por ejemplo, nuevas unidades de empresa, convenios de empresa nuevos después de la reforma laboral, porque si la reforma laboral daba garantía jurídica a los convenios de empresa, pues la idea pues podía ser, pues va a haber más convenios de empresa, ¿no? Pues claro que ha habido más convenios de empresa, claro, porque el sistema ha reaccionado con más convenios de empresa. Pero, como ahora veremos, por ejemplo, en 2012 323, 2013 625, 2014 575, 2015 506 y 2016 161. Es decir, 2.190 nuevas unidades convencionales de empresa, no cuento 2017. Es un dato estimable. Pero cuando uno examina la tasa de cobertura de esos convenios, estamos hablando de que no ha habido especiales cambios. Si los convenios colectivos sectoriales, porque el modelo español es de eficacia general, vamos, eso no lo he dicho antes, pero quizá había que haberlo dicho, ¿no? Porque tampoco necesita que lo sepan. El convenio colectivo español se aplica a todos los trabajadores y empresas donde se negocia, ¿no? La reforma laboral no cambia eso, por cierto, si no cambia el modelo de convenio colectivo. Claro, las tasas de cobertura generales medias en los últimos 10 años, medidas en los últimos 10 años, estamos hablando de 12 millones de trabajadores. Es decir, 12 millones de trabajadores tendrían convenio colectivo como media de aplicación, ¿no? Bueno, pues la tasa de cobertura antes de la reforma laboral estaba en torno a unos 800.000 trabajadores con convenio de empresa, un 10%. Después de la reforma laboral, en el día de hoy, nos encontramos con 950.000. Es decir, que o sea que puede haberse incorporado a lo mejor de media 100.000 trabajadores a convenios de empresa, pero 11 millones de personas están bajo convenio sectorial y el resto está bajo convenio de empresa. Es decir, nos movemos entre un 10 y un 12% de la población trabajadora. ¿Quiere esto decir que la reforma laboral ha cambiado el modelo de negociación colectiva en España? No, porque seguimos en los mismos parámetros de cobertura. Eso se deberá al tejido productivo español. Bueno, para eso están otro tipo de estudios, ¿no?, que no me corresponden. El tejido productivo español, la cultura negociadora de 40 años en los sectores, la política sindical de no negociar en la empresa, la política de las empresas a veces de no negociar en la empresa. Porque yo he visto empresas muy grandes que no quieren tener convenio colectivo propio. No estamos hablando solo de pequeña y mediana empresa que tienen, que ni se plantean tener convenio colectivo propio, sino de grandes a veces empresas. Si vamos a los descuelgues, la realidad se lo voy a dar en total. Estamos hablando desde febrero de 2012 hasta septiembre de 2016, que he hecho el seguimiento. 7.789 inaplicaciones de convenio que afectaron a 321.602 trabajadores. Si hacemos la media en 5 años, nos sale 65.000 trabajadores. Teniendo en cuenta que la tasa de cobertura es de 12 millones, pueden hacer el cálculo. El 0,5, no, vamos, tampoco me voy a meter yo en cálculos aquí económicos. Pero el 0,7% de población asalariada ha sido afectada por un acuerdo de inaplicación. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Si la negociación colectiva sigue estando en los sectores y su adaptación a la realidad de la empresa solamente afecta a un 0,7% de la población asalariada. Si uno examina los laudos, estos laudos que parecía una medida que iba a ser muy utilizada por las empresas, en 5 años, solamente en toda España, se han aprobado 30 laudos que afectan al 0,003% de los trabajadores, claro, porque de ese 0,7%, 30 laudos. El resto ha sido con acuerdo entre representantes de trabajadores y empresarios. Es decir, que los laudos que incorporó la reforma para inaplicar convenios en una solución, a mi juicio, inconstitucional, pero bueno, tampoco vamos a entrar en ello, no están siendo utilizados por las empresas. Por tanto, no creo que haya cambiado mucho. Si nos vamos a los datos de ultraactividad,
los datos de ultraactividad son muy claros. Al día de hoy, el 65% de convenios colectivos tienen cláusula de prórroga indefinida. Es decir, que lo que había antes de la reforma laboral ha sido reproducido por los negociadores. 65% de la negociación colectiva. Y del resto, la gran mayoría que tienen ultraactividad anual ha dado lugar a acuerdos de renegociación. Y estamos hablando de un porcentaje mínimo de caída de convenio, porcentaje mínimo, ¿no?, donde además ahí opera la teoría del Tribunal Supremo de la contractualización. Es decir, que los trabajadores mantienen su salario y sus condiciones laborales en sus contratos de trabajo. En ese mínimo patológico que pudiera darse en la realidad española de caída del convenio y vacío. Es decir, que la realidad nos muestra que ni en la estructura de la negociación, ni en el modo de negociar, ni en los ámbitos, ni en los procedimientos, ni en las prórrogas, el impacto de la negociación colectiva de la reforma ha sido estimable. Si uno va a los datos macroeconómicos, pues ahí podrán hacer análisis. Algunos hay sobre los salarios en la negociación colectiva. Los salarios en la negociación colectiva, con el acuerdo de negociación colectiva de moderación salarial, pues han seguido la senda de la moderación salarial. Pero no han bajado. Donde han bajado los salarios ha sido en los contratos, o sea, en el diferencial entre salario de convenio y salario de contrato. Y en las nuevas contrataciones sobre todo a tiempo parcial. Es decir, que el efecto de la devaluación salarial se ha dado en la realidad del contrato, no en la realidad de la negociación colectiva. Y algunos estudios lo apuntan. Es decir, que el impacto de la reforma pues ha sido relativo. Si uno ve lo que ha puesto de límites los jueces y lo que los actores del sistema han gestionado, el impacto ha sido relativo. Y ya concluyo. ¿Esto quiere decir que no se hayan detectado algunos desequilibrios? No, se han detectado algunos desequilibrios. Es decir, es evidente que ha habido una sobreactuación política en torno a la reforma laboral. No hace falta decirlo después del diagnóstico. Pero eso no quita, o no debería quitar, que ha habido algunos desequilibrios que deben ser corregidos. Y yo creo que los desequilibrios, más o menos, podría haber consenso en dónde están, sin necesidad de dramatizar ni de hacer sobreactuación. Los desequilibrios se dan en las empresas de servicios. Ahí es donde se han dado desequilibrios. Y se han dado desequilibrios porque el sector de empresas de servicios vio una ventana de oportunidad a firmar convenios colectivos propios de empresa de bajo coste salarial, escapando de la negociación sectorial. Y esos convenios de empresas de servicios pues han pactado a veces salarios bajos que han hecho que trabajadores del sector servicios pues se hayan incorporado a las empresas con unos salarios reducidos fuera de la negociación sectorial. Ahí es donde ha operado el activismo sindical en la impugnación, porque de esos 130 convenios anulados, la gran mayoría son de empresas de servicios, que claro, cogían a un amiguete, firmaban un convenio y lo aplicaban a toda la empresa, y así no se pueden hacer las cosas. Había un problema de legitimación de los negociadores, de negociar en un centro donde había un delegado de personal y aplicarlo a toda la empresa de servicios, y eso pues ha sido impugnado, insisto, y anulado los convenios. Es decir, que se ha corregido en parte, pero el abuso puede estar sucediendo. Por tanto, habrá que hacer algo en esa realidad. Es decir, habrá que poner cortafuegos a que trabajadores de empresas de servicios pues pasen de cobrar medias, yo qué sé, de 1.500 euros a salario mínimo. Es decir, eso desde luego debe ser corregido. Pero eso no significa derogar la reforma laboral. Eso significa atender a un problema, que es tipología de empresa que está negociando determinado tipo de convenio abusivo, ¿no? Luego diré algo de eso. También ha podido haber abusos
en la utilización del procedimiento de modificación contractual de salarios, porque lo hace sin límites, aunque los jueces los han incorporado. Es decir, ahí es posible que se hayan detectado abusos en rebajas salariales a trabajadores que en sus contratos tenían pactadas cuantías mucho más altas que las del convenio colectivo, y utilizando este procedimiento del artículo 41, que fue muy poco delimitado en la reforma, pues ha ocasionado abusos. ¿Puede haber abusos en la utilización del tiempo parcial? Pues sí, seguramente sí. Trabajadores que entran con 10 horas, porque el límite son 10 horas a la semana, y a partir de ahí entran en un círculo de disponibilidad horaria que les hace esclavos de su empresa, pero a la vez con poca retribución, ¿no? Bueno, pues es un problema que sí, que seguramente habrá que afrontar y retocar el tiempo parcial, ¿no? ¿Y hay abusos en la temporalidad? Pues claro que sí, los ha habido toda la vida. La temporalidad en España es la gran válvula de flexibilidad laboral, donde las empresas han utilizado ahí mecanismos de ajuste, mecanismos de control, sino de poder respecto a el trabajador. Por tanto, habrá que revisar el modelo de temporalidad, ¿no? Es decir, que hay desequilibrios, los hay, pero puntuales, diagnosticados, y se puede actuar sobre ellos. Es decir, no es necesario desmontar todo el edificio para solucionar problemas detectados. Y eso entronca con el debate si derogar o no la reforma laboral, y ya concluyo. ¿Tiene sentido derogar la reforma laboral? Si tiene sentido todo este edificio destruirlo y volver a la legislación anterior, pues cada uno tiene su respuesta. Yo la tengo clara, pero cada uno tiene su respuesta. Porque claro, si uno ve el sistema, realmente tampoco ha habido grandes transformaciones como para hacer una operación así. Es decir, a lo mejor lo que hay que hacer es darle el valor que tiene a la reforma laboral, no sobreactuar y corregir sus desequilibrios. Y no entrar en el círculo donde hemos estado en España en el debate político y mediático de las derogaciones o no de la reforma laboral, donde parecía que había que posicionarse, ¿no? O sí o no. Un debate de estos de trazo grueso. ¿Qué se podría hacer para ajustar la reforma laboral? Yo creo que se podría tocar lo que acabamos de decir, ¿no? Quizá la prioridad del convenio de empresa matizarla, por ejemplo, a empresas de más de 50 trabajadores, cambiar quién negocia los convenios en las empresas, que esa es la gran cuestión, porque tenemos un sistema donde cualquiera te puede negociar un convenio de empresa, al final, si es un delegado de personal y vete tú a saber de dónde viene, ¿no? Sindicalizar la negociación colectiva de empresa, algo que algunos proponemos desde hace 15 años, así que, o sea, que son trabajadores en formación jurídica. Claro. Con lo cual, al final, tendrás que sindicalizar, tendrás que incorporar una responsabilidad sindical a la negociación en las empresas, cuestión que hoy en día no existe. ¿Se podrá establecer límites a la modificación contractual de salarios? Pues sí, hay que incorporarlos, porque además los tiempos ahora son de recuperación económica y ya no hace falta tampoco estos planes de ajuste salarial que ha vivido miles y miles de personas. ¿Habrá que rehacer el tiempo parcial? Pues también habrá que rehacerlo, porque quizá es abusiva esa combinación de horas complementarias y voluntarias que incorporó la reforma y que está disparando el tiempo parcial. Eso se puede hacer, pero sobre todo, ya concluyo, lo que se puede hacer es acompañar a esta reforma reformas estructurales pendientes, porque hay que decir que esta reforma, y eso el Tribunal Constitucional, además, en dos sentencias bastante simples, por cierto, lo ha dejado claro, que esto era una reforma de la crisis, no era una reforma estructural. Con lo cual, a lo mejor lo que hay que recuperar es la idea de reformas estructurales del mercado de trabajo. El mercado de trabajo español no va bien, ni en términos de desempleo, que sigue siendo muy alto, ni en términos de temporalidad, que es muy elevada, ni en términos de negociación empresa-trabajador, ni en términos de representación de intereses, ni creo que nadie esté contento con el mercado laboral español, vamos. Yo, desde luego, no lo estoy. Entonces, ¿qué cabe recuperar? Y espero que lo hagan en los próximos años los actores políticos y sociales. Pues el concepto de reforma estructural.
Y la reforma estructural significa generalizar el contrato indefinido, significa apostar por la formación de los trabajadores con un sistema nuevo, aprendiendo de los errores de estos años y situando como eje la formación, que es clave hoy en día en el mundo económico, favorecer la movilidad del trabajador con garantías económicas, ahí está la idea del modelo austriaco, mejorar la conciliación laboral y familiar, que es la gran cuestión que vive la gente en las empresas pendiente debido a los horarios españoles, reformar la representación de intereses sindicales y empresariales, porque tenemos un sistema de representatividad sindical y empresarial que viene de los años 80, heredado en algunas inercias del pasado y que hoy en día no es útil para el mundo económico, empresarial y laboral ni social. Y luego esa tarea pendiente es reformar la huelga, que por cierto es el único derecho constitucional no desarrollado después de la Constitución. Por tanto, tareas pendientes mucho más allá que el debate simple de derogar o no la reforma laboral. Luego estaré a su disposición para cualquier discrepancia o coincidencia o pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, la profesora Denise Fincato va a hacer su intervención. Voy a poner la presentación del Sí, por senador. favor. ¿Me oyen? Bien. Bueno, empiezo agradeciendo, dando las gracias a profesora Beatriz Solar Calvo por la invitación, de la misma manera al decanato de esta facultad por la oportunidad de estar aquí con vosotros. Debo registrar mi alegría en compartir una mesa con Jesús Laera, una referencia cuando hablamos de reforma laboral y la estudiamos. Justamente por esto estoy aquí en Madrid un par de días, un poco más de un par, pero un montón de días, a estudiar vuestra reforma laboral o vuestras reformas laborales, las secuenciales, y saber qué podemos aprovechar en Brasil de esta experiencia toda. Quiero cumplimentarles también a los compañeros profesores de aquí y a los doctorandos, investigadores, decirles mucho ánimo a estudiar, porque no nos resta nada más que mirar la realidad e intentar entenderla para podermos mejor movernos en esto. Como ven, mi español no es de los buenos, pero voy a intentar comunicarme con vosotros de una manera que no sea así como los indígenas de mi país, por señales de humo y tal. Bueno, vamos a hablar un poco de la propuesta de nuestra reforma. Antes que nada, es bueno decirles unos datos. Tenemos un equivalente a vuestro Estatuto de Trabajadores, que llamamos Consolidação das Leis do Trabalho, que es de 1943, ¿vale? Tenemos también una otra ley que es afectada por esta propuesta que les voy a enseñar, que es de 1974. Y esta última habla del trabajo temporal y la pone bajo unas reglas, como por ejemplo que tenga una empresa que preste este servicio de trabajo temporal a las otras. Segundo dato que puedo poner a vosotros para hacer esta moldura, este cuadro. No tenemos una Unión Europea que nos presiona, tenemos el mundo que nos presiona, pero la Unión Europea con este cuchillo al cuello no tenemos. Actualmente, tercero punto, los hechos son juzgados a la luz de estas leyes de 1943. Piénsenlo vosotros, a estas épocas no teníamos internet, no teníamos ordenadores y estamos juzgando temas de teletrabajo a la luz de estas leyes. Por último, 4,
este escenario que se ha puesto en Brasil el 2007, 2008, de que estábamos yendo muy bien, gracias, no está más. Esto vosotros por los periódicos deben estar viendo. En un año aproximadamente, hemos saltado del 5% de desempleo al 12%. Números que nosotros brasileños no nos fiamos, porque no tenemos una metodología de estadística que nos permita fiarnos, ¿sí? Por ejemplo, en este número no están los irregulares, aquellos que trabajan incluso de manera subordinada, pero que no están registrados, ¿sí? Y no están ahí también aquellos que trabajan pero no tienen empleo, que tienen su propio negocio, cosa en este sentido. Entonces, que es un número así un poco desde el punto de vista de las estadísticas y del manejo del escenario económico que se puede traer alguna duda. Bueno, tuvimos unas movimentaciones el pasado año, han visto por los periódicos, con el cambio de la presidenta, por su vicepresidente. Y este vicepresidente que ahí está, se llama Michel Temer, ahora presidente. Mientras era vicepresidente, ya como presidente, director de su partido político, ponía ahí unas ideas, ¿no?, de reformas necesarias a nuestro país para que pudiéramos sacar un desarrollo, algo así. Y de entre las ideas estaban algunas vinculadas al sector de trabajo. Especialmente hincapié en la prevalencia del negociado acerca del legislado, como decimos ahí, el acuerdo arriba de la ley, y también hablaba de la necesaria flexibilidad, especialmente la flexibilidad interna, como decís aquí, esto de los horarios, etcétera, etcétera. Bueno, como sabéis, ahí por la mitad del año se cayó la presidenta, tomó poder el vicepresidente y empezó a hablar de esto de una manera un poco más fuerte. La población un poco asombrada, a las vísperas de Navidad surge el, comillas, paquete, ¿no?, como le llamamos en Brasil, el paquete de la reforma laboral. Este paquete viene como una medida provisoria, así le llamamos, el equivalente para vosotros a un real decreto, ¿sí? Y viene con un montón de cosas. La gente se pone contra, especialmente los sectores sindicales, y entonces se hace una división. Lo que el gobierno pudiera disponer sin necesitar de apoyo de los sindicatos y, en fin, de los empresarios y tal, lo hizo por medida provisoria, real decreto, ¿no? Como, por ejemplo, el manejo de unos fondos. En Brasil tenemos un fondo de garantía por el tiempo de servicio, unos depósitos que el empleador hace mes a mes para su empleado, por si acaso quiere desligarlo, despedirlo sin motivación, porque tenemos esto en Brasil, lo hace y el empleado entonces levanta estos valores. Esta medida provisoria dice que el empleado puede disponer de estos valores sin los límites estrechos de la ley que regla este fondo, ¿sí? Entonces, que no hay problemas, incluso el empresariado se quedó feliz porque dinero en la economía probablemente vendría, ¿no? Todo el resto el gobierno sacó y puso en un proyecto de ley que al 22 de diciembre se fue al Congreso y que está ahí, solo ha llegado desde entonces. Por eso tenemos un poco de dudas si vamos adelante en este proyecto, ¿no? De hecho, tendremos una reforma laboral en Brasil, o en el futuro lo tendremos. Analizando este proyecto de ley, ahí tenéis el número de él, por si acaso queréis, en la internet lo encontrarán con todo su contenido. Analizando y especialmente comparándolo con la última reforma que tuvieron vosotros de gran talante, esta de 2012, vemos que la exposición de motivos del proyecto es floja. Esto es lo que puedo decir. Es como si el legislador no dijera a la gente que estamos en crisis.
mira, vamos a hacer aquí una reformita y tal, es bueno para todos, pero no dice el actual cuadro. Esto para mí es una diferencia grandísima, porque si la gente ve, si la gente percibe que está en crisis, sí, de hecho, quizás incluso los sindicatos vengan y se pongan a negociar con el corazón un poco más abierto, ¿no? Un poco más tranquilos en estas circunstancias. En la exposición de motivos también, el gobierno dice que toma por paradigma, toma por modelo algunos países que ya hicieron sus reformas en razón de sus crisis económicas. O sea, estamos en una reforma de la crisis y no en una reforma estructural. La que se hace necesaria es la estructural, porque desde 1943 no tenemos alteraciones en nuestra ley del trabajo. Así que nominan claramente Francia, Portugal, España como los modelos a que miramos para hacernos nuestra propuesta, ¿sí? Y allí están las dos leyes especialmente atingidas por esta propuesta de reforma laboral. Básicamente, esta reforma laboral movimenta unas cosas que para nosotros son importantes. Podemos decir que son el eje de los contratos individuales laborales. En primero, fíjense ustedes, aumenta el valor de las penalidades administrativas por empleo irregular. Como les decía, nuestros números no son números reales. ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta esto. Hay una cantidad de personas trabajando en empresas, pero de manera oscura, de manera irregular, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el legislador? Propone que la penalidad financiera sea más grande para aquel empresario que fue pillado con estos trabajadores sin registro, ¿no? Sin cualquier protección legal. Esto para nosotros es un paradigma importante. ¿Por qué? Porque como el profesor Jesús ha apuntado, una de las maneras del empresariado reaccionar es mirar si hay alguna manera de huir, y si no hay manera de huir, cumplir, porque es más económico, ¿no? ¿Cuánto voy a pagar? Tanto. No hay cómo hacer, no hay cómo discutir. No hay, está cerrado. Bueno, entonces ¿cuánto me costará? Voy a hacer esto, en fin, se organiza, ¿no? Para esto. Ya teníamos en nuestro Estatuto de Trabajadores la figura de la jornada parcial, trabajar una parte del día, ¿no? Que estaba limitada a 25 horas semanales y no se podría en esta modalidad contractual hacer horas extraordinarias, porque la idea era que tuviéramos 2 empleados al revés de uno, trabajando 25 más horas extraordinarias, 2, ¿no? Y también en esta modalidad no se podría hacer la venta de las vacaciones. Esto seguimos teniendo en Brasil, aunque seamos signatarios de la dichosa Convención 132 de la Organización Internacional del Trabajo, que lo prohíbe, que dice que las personas tienen que usufruir de sus periodos de descanso, incluso las vacaciones, ¿no? Y seguimos con esto en el Estatuto de los Trabajadores, y en el proyecto viene firmado que ahora se puede, incluso en los contratos de jornada en tiempo parcial, hacer esta venta de hasta 1/3. Esta contratación se alarga, ¿no? De 25 horas semanales como máximo, se va a 30 horas semanales como máximo. Fíjense que en Brasil trabajamos como ordinario 44 horas semanales, ¿vale? Bueno, también esta propuesta trae una figura que ya está en nuestra Constitución Federal desde el año de 88. Nuestra última Constitución es de 88, que es esta figura del representante de los empleados dentro de la empresa. Para vosotros esto es común y creo que antiguo incluso, y funciona. Para nosotros no existe. Los que hacen la representación de los trabajadores son los sindicatos. No hay un representante de los empleados dentro de la empresa para hacer gestiones a nombre de estos y etcétera. Entonces, que este proyecto de ley viene a reglar este derecho de los trabajadores de tener un representante suyo
entre los mismos, pero lo hace con algunos límites, algunas condiciones. Empresas con más de 200 funcionarios, ¿no? Este representante de los empleados puede o no estar vinculado al sindicato, esté o no vinculado al sindicato, una vez que sea representante de los empleados tendrá estabilidad, creo que habláis así también, ¿no? En el empleo, no puede ser despedido sino por una, en nuestro caso, falta disciplinaria, porque no tenemos las otras, no somos signatarios de la Convención 158 de la OIT, que nos permitiría incluso estos temas de cuestiones económicas, organizativas y tal, nosotros no. Y impone su participación en todas las negociaciones que la empresa venga a tener. ¿Por qué? Especialmente porque con la propuesta, aquí es esta, con la propuesta vamos a tener un impacto en las relaciones colectivas donde los acuerdos de empresas serán más importantes que los sectoriales. Por eso el representante de los trabajadores en la empresa se torna más, una figura más importante. Otra cuestión que se puso, porque también para evitar esto, comillas, carnaval que se puede hacer con los juzgados, con la intervención del Poder Judicial en la gestión de la empresa, se puso lo siguiente, que si el Poder Judicial anula un acuerdo colectivo, por ejemplo, tiene en esta sentencia de anulación que decir que los trabajadores tienen que devolver valores que por este instrumento tengan recibido. No se trata entonces de solamente anular la parte que interesa o la parte que sea a su juicio irregular o inadecuada, pero anular todo el instrumento con los efectos que de ahí vengan, incluso hacer con que los trabajadores pongan el dinero que tengan ganado por algún adicional, alguna cosa que allí estuviera negociada, de vuelta a su empleador. Esto para nosotros es muy raro, ¿no? Porque tenemos una situación un poco próxima de Robin Hood, ¿no? Se tira, se da, pero no se pega de vuelta porque se lo ha comido, es liposuficiente. Bueno, puede ser, pero hay que ser un poco técnico cuando se ve esto de anulación de instrumentos. Se pone en relieve los contratos de tiempo, los contratos de trabajo temporal, ¿no? Que es distinto de aquel que antes víamos que de jornada parcial. Aquí el tiempo del trabajo, ¿no? Es limitado. Tenemos hoy unas situaciones muy limitadas donde se da permiso a las empresas para contratar trabajadores por tiempo fijo, ¿no? La temporalidad de los contratos en Brasil está muy reglada. Periodos de prueba de hasta 90 días, contratos como llamamos de obra cierta, ¿no? que contratas para cambiar ventanas o cosa parecida, terminado, esto está deshecho el contrato, en fin. Con esta propuesta se abre la posibilidad de contratar de manera temporal los trabajadores sin que se diga por qué, sin que se tenga un motivo, ¿sí? Y con esto tenemos algunos cambios a más. Por ejemplo, se puede contratar directamente, no solamente por las empresas de trabajos temporales. Se va a contratar no apenas por 3 meses, pero ampliándose para 120 días y así sucesivamente otros cambios, ¿no? Que se ponen y que como que valorizan esta temporalidad contractual, ¿vale? Todos los trabajadores temporales tendrán los mismos derechos de los trabajadores a tiempo indeterminado, con todas las consecuencias de esto, ¿no? Filiación sindical, las indemnizaciones y tal, ¿no? Como si estuvieran ahí vinculados a la planta.
El tomador de servicios será subsidiariamente, o sea, no solidariamente, pero subsidiariamente responsable por impagos. Esto es importante para nosotros porque la jurisprudencia caminaba para la solidaridad y ahora viene el proyecto de ley e impone por ley que sea, ¿no?, subsidiaria la responsabilidad. O sea, si el tomador principal no tiene, entonces llamamos el tomador, ¿no?, el tercero. Y prohíbe el trabajo temporal a los trabajadores del hogar, a los trabajadores domésticos, ¿no?, porque tenemos unas cuestiones todavía de protección, de necesaria protección a los trabajadores domésticos. Además de esto, se va arriba de la negociación colectiva. Nosotros no tenemos una cultura de negociación colectiva. Cuando mucho hablamos en negociaciones sectoriales, hay unos espacios, digamos así, en Brasil que son más fuertes en esto, como por ejemplo allí por São Paulo, ya oirán hablar de esta región. São Paulo es como el motor económico de Brasil, ahí están las metalurgias, las fábricas de automóviles, etcétera. Entonces que la población ahí, y especialmente la actuación sindical ahí es fuerte, pero todo el restante del país es débil, muy débil, ¿no? Y esto, después a las conclusiones, les voy a apuntar como una de las situaciones problema para nosotros. Nuestra estructura sindical no es tan fuerte a punto de dar, ¿no?, todo el que este proyecto prevé. En la negociación se abre mucho y se dice que se quiere fortalecer las negociaciones y se puede hacer negociación en distintas materias, como por ejemplo, fraccionamiento de las vacaciones se puede hacer en 3 periodos, ahora se puede solamente en 2 periodos por lo Estatuto de los Trabajadores. Forma de cumplimiento de la jornada laboral, la tenemos muy rígida hoy, 8 horas diarias, 44 semanales, todo que suplante esto tendrá adicionales. Ahí se ve una posibilidad de hacerlo más que 8 por día, desde que no ultrapase las 220 mensuales, estamos como que compensándolas, ¿sí?, por negociación colectiva. Se puede fraccionar la participación en los resultados de la empresa por el proyecto, porque actualmente no se puede, se no se entiende como salario lo que se está fraccionando y la participación resta como que no pagada, no entregue al trabajador. Se ve en la negociación la posibilidad de prever maneras de compensación del tiempo, casa-trabajo, el famoso horario itinere, aquel en que se está, ¿no?, a camino para ir o para volver, diciendo ahí a qué título, remuneratorio, indemnizatorio, o incluso fijando un plazo estimativo. Aunque lleve 40 minutos, negociamos que son 30. ¿Vale? Y así lo pagamos a todos los trabajadores. Se puede bajar el intervalo intrajornada, para la comida, por ejemplo. En Brasil lo tenemos de mínimo 1 hora, máximo 2. Se puede bajar por negociación colectiva, por el proyecto, porque si lo hacemos hoy, viene la fiscalía o viene el judicial y le anula, ¿no? La ultraactividad hoy la tenemos, pero se puede negociar plazos. El trabajo en distancia, hasta ahora en Brasil se habla científicamente, yo incluso lo investigo acerca de esto, pero no hay reglas para el trabajo en distancia, no hay nada, ninguna previsión. Y se pone a la negociación colectiva este deber, ¿no?, de arreglar. Se pone la remuneración por productividad. Hoy 90% de los trabajadores tienen su remuneración calcada en la cuestión de las horas que disponen al empleador, ¿no? Y dispone también sobre maneras de registrar la jornada laboral, que en Brasil hoy es muy, muy cerrado, o manual, o mecánico, o electrónico, y si electrónico tiene que seguir una serie de protocolos y pasos y tal, que torna muy difícil el día a día de una empresa. En las negociaciones colectivas esto es bien importante, impone a los negociadores la demostración explícita
de las ventajas en hipótesis de flexibilidad. O sea, estoy flexibilizando el horario, pero la ventaja del trabajador es esta. Va a ganar un poco más de salario, va a tener el viernes libre, en fin. ¿Cuál es la ventaja? Tiene que estar explícita en el instrumento colectivo. Y prohíbe la negociación, esto es al revés, en términos de salud, seguridad y medicina laboral, considerando este un eje no negociable, ¿sí? Algo que no se puede hacer. Bueno, de derecho individual y de relaciones laborales, para por ahí. Y cuando nos colocamos a estudiar vuestras reformas y esta nuestra propuesta, nos quedamos como vosotros, esta es nuestra sensación, a los 90, 94 quizás, cuando empezaran los movimientos de replanteamiento de los estatutos, del Estatuto de los Trabajadores. Vean ustedes que nuestro estatuto es de 1943 y solamente ahora nos ponemos a pensar estas cosas. Bueno, tuvimos el pasado año una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que cambió los plazos procesales. Este proyecto mezcla asuntos de derecho individual, derecho colectivo del trabajo, también derecho procesal, y así lo hace un patchwork. Ya oyeron hablar de eso, un patchwork. Puede quedar bonito, pero no tiene mucho que ver, ¿no? Pero pone ahí que los plazos procesales en juicios laborales, también como en el enjuiciamiento civil, se contarán en días hábiles. Porque para nosotros, distintamente de todo el resto, para los laboralistas, los plazos aún se contan corridos, como se dice así, continuadamente, ¿no? Entonces, que para alcanzar la simpatía de los abogados, que bueno, vamos a tener plazos en días hábiles, así. Segundo, hace una recomendación, y esto tiene que ver con todo lo que se ve desde que salió el proyecto ahí, que se fue a la media, las asociaciones de magistrados, de jueces, se pusieron a la media también, diciendo claramente que eran contra la reforma, que vamos a juzgar de manera a impedir sus efectos. Dicen de manera muy clara, ¿no? Y esto ya era esperado. Por eso hay uno de los artículos de este proyecto de ley que recomienda a la justicia laboral que examine los acuerdos de convenciones colectivas a la luz de los elementos esenciales a los negocios jurídicos. O sea, no hay que meter las patas en los contenidos. Vean solamente si están allí agente capaz, objeto lícito, forma prescrita en la ley y ya, que son los elementos que están en el artículo 104 de nuestro Código Civil. Y que se observe el principio de la intervención mínima en la autonomía de la voluntad colectiva. Si está en la voluntad colectiva, no hay que intervenir. Esto también ha generado una alergia en los jueces, ¿no? Porque ven ahí como que una limitación en su actuación, ¿no? Bueno, conclusiones y muy sencillas, porque como ven, se fue al Congreso, a nuestro legislativo el diciembre. Todavía seguimos un poco sin saber cuál será el destino de esto, pero los que estudian pueden decir algunas cosas. Primero, esto de la medida provisoria sí se cambiará en ley fácilmente, porque como el Real Decreto tiene un trámite después a hacer para cambiarse en ley, porque específicamente afecta a unas cosas que están en la gestión del gobierno y que a la gente solo le traerá tranquilidad, dinero, etcétera. Como se dice, los medios económicos están de acuerdo, no hay de parte de los trabajadores o de los patronales cualquier oposición. Pero en la parte del proyecto de ley que les he presentado rápidamente ahora, no se sabe cómo se va a terminar, si se va a terminar, cuándo se va a terminar esta tramitación. Hay incluso expectativas de que se pueda tornar aún más grave
digamos así, desde el punto de vista de los trabajadores, la propuesta, con las enmiendas y todo más que se hagan en el legislativo. Pero desde mi punto de vista es una propuesta muy tímida para un país que está buceando, ¿no? Está mergullando, decimos en Brasil, en una crisis de larguísima escala. La gente, y cuando hablo la gente es la gente de la calle, no tiene la sensación de la crisis todavía porque mantiene un poquito de su posibilidad. Los que están sintiendo, de hecho, son los empresarios que ven o su negocio cerrando o sus negocios se limitando. Es esta la sensación que tengo. Y podría decirles lo siguiente. Primero, reflejos que si este proyecto efectivamente se transforma en ley, vamos a tener el aumento de la temporalidad de los contratos. Seguramente lo tenemos. Pero aunque veamos esto como algo malo, podemos ver también por su lado bueno. Porque en Brasil, peor que la temporalidad de los contratos es la informalidad, la irregularidad de la mano de obra. No tenemos control de nada. No sabemos siquiera a quién proteger si tuviéramos que proteger. Y no tenemos un sistema de inspección laboral fuerte y abrangente, porque fíjense, nuestro país tiene dimensiones continentales. No tenemos una estructura tal para saber quién está trabajando en estas condiciones. Entonces, hay que ver exactamente, ¿no? cómo esto se organizará. La negociación colectiva, sí, es otro punto importante, pero seguramente y forzosamente nos llevará a un replanteamiento del sistema sindical en Brasil. No tenemos libertad sindical en Brasil, la afiliación es obligatoria y determinada. Esto hace que muchos sindicatos no sean profesionales, así que no sean efectivos, que no estén para hacer lo que un sindicato tiene que hacer, ¿sí? Y hará que reflexionemos acerca de esto y que, ¿no?, actuemos en esto. 3. El activismo judicial. Viviremos tiempos de profundo activismo judicial. Sí, porque ya están anunciando, ¿no? Ya están diciendo. Mal ha salido la propuesta y ya están diciendo que no concordamos, que no sé qué. Las sentencias vendrán con esta misma, con este mismo contenido. No hay sorpresa. Y por fin, 4. Me parece que la recuperación de la economía no se hace solamente con una reforma laboral. Esto me parece que es algo un poco más amplio, es sistémico. Entonces, ¿qué tenemos? Esta propuesta de reforma laboral. Ya hay una propuesta de reforma de la seguridad social, con lo de las jubilaciones, pensiones, etc. Pero tenemos que invertir también esfuerzos en el fin de la corrupción, que sabéis vosotros que en Brasil es algo gravísimo, es un cáncer. Tenemos que invertir también en el servicio público. El servicio público brasileño es fatal, no funciona, es parado. El poder judicial incluso está en este castillo, ¿no? Y tiene sus miedos si las cosas andan. Entonces, que la recuperación de la economía en Brasil no es así tan sencilla. No es con una reforma laboral de un par de artículos que vamos a recuperar todo. No, hay que mirar un poco más amplio, ¿no? Y por fin, ahora sí, esta es una reforma de la crisis. Tenemos que pensar estructuralmente. Mi país tiene que pensarse estructuralmente y no casuísticamente. Y esto para nosotros, la mirada desde aquí afuera para allá es clarísimo. Hay que preocuparse con el país y la economía de una manera más abrangente y más fundante. No solamente así para maquillaje, para agradar al FMI o a otros tantos, ¿sí? Y con esto me pongo a disposición también para discrepancias, coincidencias, en fin, lo que queráis. Gracias una vez más por la invitación, por el espacio y por su atención. Gracias.
Muchas gracias a profesor Laera y la profesora Denise Fincato por sus presentaciones. Ahora pasamos a la parte de discusión. Como hemos empezado un poquito tarde, pues vamos a terminar un poquito más tarde que otros días. Vamos a intentar que no sea muy largo. Entonces, doy la palabra a la profesora Beatriz Gutiérrez Solar, que va a hacer un breve comentario y luego damos tiempo para alguna pregunta. Intentaremos que no sean muchas ni muy largas para que no se nos alargue mucho el acto. Gracias. Soy, como bien ha dicho, profesora de Derecho del Trabajo de esta facultad y de la Facultad de Derecho, aunque en esta facultad ahora soy profesora simbólica, porque el Derecho del Trabajo ya no está dentro de los planes de estudio de Administración y Dirección de Empresas. No sé si a ustedes les parece interesante todo lo que hemos hablado hoy para alguien que va a estar luego dirigiendo y administrando empresas. Pero, en fin, una vez soltada esa pullita, que no es el responsable, pero tenía que hacerlo, pues voy a pasar a mi papel, que querría hablar de tantas cosas, pero he asumido voluntariamente el papel de discussant, animar la discusión, hacer una reflexión general e intentaré reprimirme por mi papel, voluntariamente asumido, y por la hora. Así que paso a la materia, y como ven ustedes, el derecho y los juristas no es lo que se piensa ver la ley, estudiar la ley, aprender la ley. Es interpretar qué hay debajo de la ley, desenmascarar lo que hay debajo de la ley y ver cómo se aplica esa ley, que al final muchas veces la realidad desmiente el formalismo de lo que viene en el texto legal. Entonces, hemos visto cómo, nos lo han subrayado, es algo universal, pasa en España, pasa en Brasil, aquí tenemos dos ejemplos exponentes, pero es a nivel universal. Debajo de la ley muchas veces hay pues presiones de todo tipo. Hablaba Denis de la Unión Europea. La Unión Europea nos estaba pidiendo ante la crisis española hacer algo y eso dio lugar a reformas, para vosotros el Fondo Económico. Luego también ante coyunturas, que también lo ha mencionado Jesús Laera, ante coyunturas electorales, los gobiernos tienen que actuar, decir que van a hacer algo ante los problemas laborales que afectan a la población, a sectores altísimos de la población. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que muchas veces son brindis al sol, y hay veces que hay formalismos jurídicos, técnicas jurídicas en la ley, que luego en la práctica vemos cómo pueden perseguir incluso objetivos distintos, o se cuenta ya con el efecto boomerang de efectos negativos, o se sabe que la jurisprudencia luego, como también apuntaba Jesús Laera, va a hacer caso omiso, va a seguir aplicando tendencias, pero formalmente se ha actuado, entonces los gobiernos reformadores ya tienen las espaldas cubiertas. En fin, para eso somos útiles los estudiosos del derecho del trabajo también. Entonces, vamos... luego también la idea es de los operadores jurídicos, como les digo, cómo hacen... Al final, lo que decía Jesús era cuando la ley se repliega demasiado de las técnicas de protección. Hemos visto que estamos como a dos niveles, digamos, de reformas. Decía Denis que en Brasil, digamos, ahora están quizás queriendo acercarse a nuestros objetivos de las reformas del año 94, que fue una gran transformación del derecho del trabajo en España. Nosotros hemos recorrido ahora una cadena de reformas, siempre en sentido, digamos, de replegarse la intervención del legislador. Aquí no hay ni buenos ni malos, el derecho del trabajo es un conflicto de intereses entre intereses económicos del empresario y trabajador, y tiene que ser así, es sano. Gracias a Dios hay esa tensión, ese conflicto de intereses, pero bueno, es cierto que por cuestiones de costes, etcétera, pues ha ido replegando digamos, esa protección al trabajador, rebaja de costes, etcétera, etcétera. Y con esto tampoco quiero ustedes que se lleven una visión que también suele ser un tópico sobre que el derecho del trabajo es un derecho paternalista, que viene a proteger al trabajador. No es cierto. El derecho del trabajo nace como una herramienta de proteger a la empresa. Si no existiese el derecho del trabajo, lo único que ofrece el derecho civil es la autonomía de la voluntad, el contrato es ley entre las partes. Tú pactas algo con tu trabajador, con cada uno de tus trabajadores, tienes que negociarlo individualmente y luego lo negociado va a misa, o hay un acuerdo o no lo cambias, el mutuo acuerdo. Eso no vale para gestionar una empresa. Entonces, el derecho del trabajo nace precisamente para darle al empresario herramientas de flexibilidad. La flexibilidad no es un objetivo conseguido tras una reforma
o una cadena de reformas. El derecho al trabajo, por naturaleza, es un mecanismo de flexibilidad para el empresario. Otra cosa es que las reformas vayan en un sentido de aumentar esa flexibilidad. Ahí en esa tensión, pues bueno, pues las reformas van en un sentido o en otro. Y a lo mejor es necesario que vayan en el sentido en que han ido. Aquí no estamos juzgando. Pero el derecho al trabajo lo que hace es darte un poder de dirección al empresario. Tú no concretes desde el principio cuando contratas al trabajador qué tiene que hacer y en qué condiciones. Ve haciéndolo en el día a día según te venga bien. Modifica esas condiciones, el poder de modificación, el ius variandi, y modifica sustancialmente, si quieres, cuando tengas causa económica, técnica o organizativa de producción. Siempre que te venga bien para la empresa, podrás cambiar. Y tiene que ser así, es que para eso, esa es la libertad de empresa, el derecho constitucional de la libertad de empresa. Bueno, pues la cuestión es que es un mecanismo de flexibilidad. Entonces, con esta reflexión general, ya paso a las preguntas concretas, para tirar el guante, para abrir el debate que quizás por tiempo hoy debería ser un poquito más corto. De todas maneras, es por animar, de manera que si ustedes tienen prioridad, las preguntas, yo voy a hacer unas preguntas, unas a Jesús, otras a Denise, pero si ustedes tienen ya ganas de hablar, pues las mías en último lugar o no se contestan, ¿de acuerdo? Preguntas concretas. Bueno, ambos han hablado de, quizás empezando con Jesús, has hablado de la racionalización de unos objetivos de la última reforma laboral, 2012, pero que lo que hace es ahondar en cambios ya hechos en la reforma de 2010, es racionalizar el despido. Entonces, en un inicio hubo costes encubiertos, sobre todo en la de 2010, reducción de costes económicos encubiertos, eliminación de salarios de tramitación, etcétera. Luego se da un paso más en 2012, en el que sí, ahí ya se baja la indemnización, pero además bueno, digamos, se da esa flexibilidad también de eliminar la autoridad administrativa, la causa, concretarla y rebajarla, etcétera. No sé, si quisieses hablar un poco sobre esto, sobre todo sobre los técnicas encubiertas de ahorro de costes laborales, para también un poco en esta función nuestra de desenmascarar. ¿Qué pasó con los salarios de tramitación? Eso es algo curioso. Pero ya les digo que es algo secundario, ustedes tienen prioridad. Tiempo parcial. Ambos han hablado que objetivos de la reforma es el tiempo parcial. Cada uno, bueno, desde el país, desde su sistema, van aumentando desde posiciones iniciales distintas. Bueno, en un día como el Día de la Mujer, pues a lo mejor sería curioso el hacer esa conexión de qué efectos boomerang negativos hay el tiempo parcial, el trabajo de la mujer, pero en fin, también un tema largo. Ambos habéis hablado, bueno, Jesús quizás menos, pero lo ha apuntado, de estas técnicas, hablas de los depósitos, Denise, de cómo se va cotizando el empresario para los fondos para un futuro despido. Nosotros tenemos ahí todo el debate del modelo austriaco para el contrato único. Bueno, un tema interesantísimo, muy técnico, pero bueno, como hay conexiones entre las dos intervenciones, pues lo querría subrayar. Y ya una última reflexión final planteabas, Jesús. ¿Tiene sentido, tú decías, ¿tiene sentido derogar la reforma? Yo planteo, ¿es posible derogar una reforma? O sea, cuando en derecho se ha recorrido un camino, retroceder ya es muy complicado. Sobre todo además porque es que una cosa es lo que hagas tú en la ley, pero como la jurisprudencia ha actuado, se ha movilizado, los interlocutores sociales, sindicatos sociales se han movilizado. Si es que la realidad va por un lado, el derecho va por un lado, la realidad va por otro, a veces se comunican, a veces no. Por lo tanto, es que no se puede derogar. O sea, bueno, no lo sé. Formalmente sí, pero ni a lo mejor muchas de las reformas, hasta qué punto se proyectan en la realidad, y si derogas, la realidad ha cogido ya unas tendencias y cómo vas a intervenir. O sea, hay también un prejuicio de que el legislador interviene mucho más en la realidad y el derecho va por detrás de la realidad. Aunque a veces nos sorprende también, con algunas técnicas funcionan milagrosamente. Bueno, pues lo dicho, eran apuntes, tirar el guante, pero ustedes tienen la prioridad y si no, pues en el primo que queráis. Tienen prioridad ellos.